Hola chicos y chicas, vamos a hacer un resumen del tema para intentar dejar los conceptos pues un poquito más reducidos y claros, ¿vale? Mirad, el tema va de circuitos neumáticos e hidráulicos. ¿Cuáles son los circuitos neumáticos e hidráulicos? Pues son aquellos que utilizan fluidos para funcionar. ¿Cuáles son los fluidos? ¿Qué son los fluidos? Pues los fluidos son líquidos y gases que se adaptan a la forma que tiene el recipiente que los contiene. Vamos a hablar ahora de dos conceptos que son lo que es el concepto mismamente de neumática y de hidráulica. ¿Qué es la neumática? Pues como dice la definición, la neumática es la tecnología que emplea un gas, aire comprimido normalmente, como modo de transmisión de energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. ¿Qué es la hidráulica? Pues la hidráulica es la tecnología que emplea un líquido o fluido incompresible, bien agua o aceite, normalmente son aceites especiales, como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Bueno, a ver, para que a vosotros os quede esto un poquito más claro, ¿no? Cuando hablamos de circuitos neumáticos, que es lo que vamos a ver sobre todo en el tema, hablamos de circuitos que utilizan para su funcionamiento aire comprimido, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de circuitos hidráulicos, estamos hablando de circuitos que utilizan para su funcionamiento agua o aceite a presión. ¿De acuerdo? Bien, nosotros vamos a hablar en este tema sobre todo de neumática y vamos a empezar viendo cuáles son los componentes de los circuitos neumáticos. Bueno, para que os sea un poquito más fácil, digamos, de entender el tema, podemos hacer una comparación entre algo que ya conocéis, que es el circuito eléctrico, con lo que tenéis que aprender, que es el circuito neumático. Entonces, os he hecho ahí una relación donde podéis ver, empezando por la base, la comparación uno a uno. Por ejemplo, en un circuito eléctrico, el primer elemento que debe de tener siempre es un generador. En este caso, por ejemplo, ahí tenéis una pila, ¿no? Pues el generador sabéis que es el que le suministra energía al circuito. Si no hay generador, si no hay, por ejemplo, una pila, no puede haber energía eléctrica y no puede haber una corriente eléctrica que haga funcionar el circuito. Bien, pues su equivalente en un circuito neumático es el compresor, que es este que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Ese de ahí, el compresor que es el que se encarga del aire que hay en la atmósfera, comprimirlo y darle energía para luego hacer que funcionen cosas. ¿De acuerdo? Bien, en un circuito eléctrico tenemos también los elementos de protección. Acordaros del tema de instalación en vivienda que acabamos de ver, donde teníamos, por ejemplo, en el cuadro general de mando y protección, teníamos los pequeños interruptores automáticos, los PIA, el interruptor diferencial, ¿vale? Pues bien, nosotros tenemos su equivalente en un circuito neumático con la unidad de mantenimiento, que es esta que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Que luego más adelante vamos a ir viendo lo que hace cada uno, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que la unidad de mantenimiento es el equivalente a los elementos de protección de un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico tenemos también elementos de mando y control, ¿vale? Mando y control como pueden ser, por ejemplo, un interruptor que permita controlar que se encienda o se apague una bombilla, o se accione o se desactive un motor, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues los elementos de los circuitos neumáticos que cumplen esa función de activar o desactivar elementos son las válvulas distribuidoras, ¿vale? Que son esas que tenéis ahí, eso que estoy marcando con el cursor, ¿vale? Las válvulas distribuidoras. Luego tenemos también otros elementos que son, en el circuito eléctrico, que son los elementos que se encargan de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Por ejemplo, energía eléctrica en luz a través de una bombilla o energía eléctrica en movimiento a través de un motor, ¿vale? Esos elementos que transforman la energía se les llama receptores. Bueno, pues el equivalente a los circuitos neumáticos son los actuadores, ¿de acuerdo? Que son los elementos que convierten el aire comprimido, por ejemplo, en un desplazamiento de una pieza que luego puede servir, pues, por ejemplo, para volcar el volquete de un camión, para bascularlo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos los elementos que conectan todos los componentes, que son en el circuito eléctrico los conductores, los cables, vamos, ¿de acuerdo? Y en el caso de los circuitos neumáticos, pues son las tuberías, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo ahora uno a uno cada uno de los componentes del circuito, lo que hemos visto antes, pero ya más concretamente, parándonos uno a uno. Bien, lo que tenéis ahí delante es una tabla donde viene el resumen que yo acabo de hacer, la comparación entre un circuito neumático y uno eléctrico. La tengo ahí por si alguien quiere parar la imagen y echarle un vistazo. ¿De acuerdo? Es lo mismo que yo he dicho antes, pero lo tenéis ahí, comparando
uno a uno los componentes del circuito eléctrico y del circuito neumático, para que veáis que son muy similares en realidad, ¿de acuerdo? Bien, y ahora sí, vamos con los componentes de un circuito neumático. Bien, el primero de ellos, el que el que producía la energía, acordaros que era el compresor. Un compresor lo único que hace es aire que hay en la atmósfera, lo absorbe, lo comprime y ya sale por la tubería comprimido. ¿De acuerdo? Este es su símbolo. Cuando lo ponemos en un circuito neumático, es el simbolillo que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? A veces es preferible poner a continuación del compresor un depósito y llenarlo de aire a presión. ¿Vale? Eso nos va a permitir, por ejemplo, que en caso de que el compresor falle un poquito, pues no se note a la hora de suministrar la presión. Porque tenemos aquí un volumen de reserva de aire comprimido que permite que no haya, digamos, altibajo en la presión del circuito, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el simbolillo del depósito, ¿vale? Entonces tenemos como elemento generador de aire comprimido el compresor y el depósito, ¿de acuerdo? Luego tenemos el segundo elemento, que es el que yo decía que equivalía al cuadro de mando y protección de un circuito eléctrico, que es la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento lleva tres componentes, ¿vale? Como podéis ver aquí, de izquierda a derecha, que son el filtro, que tiene como misión eliminar todas las partículas que pueda llevar el aire comprimido. Es decir, cuando tú recoges aire de la atmósfera puede tener impurezas, mejillas de polvo y otras impurezas diferentes, ¿vale? Pues el filtro se encarga de retenerlas para que pase un aire limpio al interior del circuito. Este es el símbolo que tiene el filtro, ¿vale? El que tenía aquí abajo. Ese es el filtro. Luego tenemos el regulador de presión, que es una válvula que sirve para, en caso de que se produzca una sobrepresión en el circuito, pues aliviarla. Es como si fuese el PIA del cuadro general de mando de protección de un circuito eléctrico, ¿vale? Contra cortocircuitos, pues algo similar, ¿vale? Nosotros lo que sirve es para regular la presión del circuito, ¿vale? Hacer que sea la adecuada, que no se produzcan sobrepresiones. Y aquí tenéis el simbolillo, ¿vale? Esto que tenéis aquí redondo es un manómetro. Normalmente las válvulas reguladoras de presión llevan un manómetro para que la persona que se encarga del mantenimiento pues pueda pueda echarle un vistacillo y comprobar que va todo bien, ¿vale? Y por último tenemos lo que es el sistema lubricador, ¿vale? El lubricador lo que hace es que cuando pasa el aire comprimido pulveriza unas gotitas de aceite para que los elementos que rozan dentro del circuito estén lubricados y no se estropeen por rozamiento. ¿De acuerdo? Bien, este es el símbolo del lubricador. Si juntamos las tres cositas, los tres componentes que forman la unidad de mantenimiento, tenemos esto de aquí. Eso sería el símbolo de la unidad de mantenimiento, con todos los elementos dentro. Pero dibujar esto es muy engorroso. Es muy engorroso. Entonces, si tuviésemos que estar dibujando esto cada vez que dibujamos un circuito neumático, tardaríamos mucho. Entonces, hay un símbolo, que es el símbolo reducido, símbolo simplificado, que es este que tenía aquí abajo en rojo, ¿vale? Esa es la unidad de mantenimiento, pero con el símbolo simplificado, el que normalmente se utiliza, el que vamos a utilizar nosotros cuando dibujamos circuitos. En este vídeo, por último, vamos a hablar de las tuberías, que son los elementos que conectan el resto de componentes del circuito neumático. ¿Cómo se simboliza una tubería? Igual que los cables de los circuitos eléctricos, con una línea, ¿vale? Hay que distinguir cuando se hace una unión de tuberías, pues se le pone el cruce de las dos tuberías, dos líneas, pero con un puntito indicando que esas dos tuberías están unidas, están conectadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos una en forma de cruz, otra en forma de T, ¿vale? Estas son tuberías que se unen. Luego tenemos tuberías que se pueden cruzar, pero no están unidas, es decir, se pueden cruzar a distinta altura, ¿de acuerdo? No sé, pero no están conectadas. Entonces, simplemente las rayitas se cruzan ahí y ya está, ¿de acuerdo? Y por último, cuando son tuberías que sirven para controlar el sistema, cuando son tuberías de control, entonces se dibujan pero con trazo discontinuo. ¿De acuerdo? Bueno, pues le hemos echado un vistacillo a los primeros componentes de los circuitos neumáticos. Seguiremos con el resto de componentes en otro vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.